El tema de esta noche es el efecto de la palabra en el corazón. El efecto de la palabra en el corazón. Vamos a estar viendo este tema en esta noche, continuando con la línea que venimos hablando sobre el origen de la Biblia. Hoy estamos viendo lo que produce. Las semanas pasadas vimos respecto a Timoteo, cómo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a ver ahora el efecto que produce la palabra en el corazón de nosotros los humanos, los hombres. Hay un efecto. Entonces, vamos a estar viendo esto en el Salmos 19. Salmos 19, para que vayas preparando tu Biblia. Y de igual forma a los hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, Instagram. Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia. También hay una iglesia virtual que escucha todas estas enseñanzas alrededor del mundo. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y también llevarnos en sus oraciones. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a encomendarnos al Señor en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche, Dios, porque nos das la oportunidad de congregarnos en tu nombre un miércoles más. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por el cuidado que tienes en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, porque, Señor, hasta este momento podemos gozar, Dios, de los beneficios, de las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, Señor. Te pido de igual forma, Dios, que en esta noche seas tú ayudándonos a entender tu palabra. Guíanos, Señor. Fortalécenos a través de ella y háblanos a nuestro corazón. Amado Padre, queremos, Señor, también nosotros experimentar esa transformación que viene a través de tu palabra. Ayúdanos, amado Dios. De igual forma, Dios, te pido que si alguno de los que estamos aquí reunidos, Señor, tiene algún pensamiento, problema, circunstancia que le esté robando la paz, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites todo eso y que le permitas descansar, Dios. Permítenos descansar en ti, Dios, en tu nombre, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y de igual forma a mí también dame la sabiduría y la gracia para poder compartir tu palabra de una manera entendible a mis hermanos y que juntos, Señor, seamos edificados para que también, Dios, podamos, Señor, ser transformados por medio de tu palabra y que podamos llevar esta palabra a más personas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a ver esto, Salmos 19, vamos a estar viendo versículo 7 al versículo 11. Vamos a ver esto. Ahorita vamos a entrar en un poquito de cómo cuando puedes ver la Biblia, cómo empezar a estudiar, cómo desglosar un pasaje. Brevemente se los voy a enseñar a través de Salmos 19, para que cuando tú hagas tu estudio bíblico, para que cuando tú empieces a leer la Biblia en tu casa, empieces a usar esta ciencia que se le llama hermenéutica, para que tú empieces a estudiar la Biblia. Brevemente vamos a ver algo simple, sencillo. Lo voy a tratar de enseñar de esta manera para no ser tan complicado. ¿Y cuál es el propósito de esto que te voy a enseñar yo en esta noche? De que cuando tú vengas a leer la Biblia, empieces a observar todo este tipo de cosas. Empieces a preguntarte qué significa y busques en un diccionario bíblico. Te he recomendado varios diccionarios bíblicos. Está el diccionario Strong, está el diccionario Vine. Estos diccionarios son diccionarios bíblicos que te van a ayudar en cuanto cuando empieces a estudiar la palabra individual. Sí, ahorita seguimos viendo este tema textual y lativo, en el cual estamos viendo un texto, ¿verdad?, completo, y estamos observando palabra por palabra. Y de este texto se está haciendo todo un estudio, pero hoy espero que en esta noche ser breve en esto, para que podamos abarcar todo lo que es estos versículos, porque si por mí fuera, nos agarramos y desglosamos bien cada pasaje, pero es lo que hemos venido haciendo ya para seguir en lo que viene de las demás enseñanzas que vamos a finalizar. Todavía nos queda próxima semana, vamos a tener tiempo de testimonio y oración, no vamos a poner pausa en esta enseñanza del origen de la Biblia, y ya para la siguiente semana vamos a finalizar con la serie. Después vamos a iniciar con otra serie, igual temática, para que seamos edificados en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, algo que te quiero decir para que tú tengas en tu corazón y en tu mente es lo siguiente. La palabra de Dios no solo informa, transforma. Desafortunadamente, muchas personas les gusta tener mucho conocimiento. Se empapan de muchas cosas y que esto, que lo otro y esto y lo otro,
pero no están siendo transformados. Y cuando tú y yo venimos a leer la Biblia, tenemos que pasar por esa transformación. Y eso es parte, mis amigos y hermanos, que cuando iniciemos la nueva serie que vamos a empezar, acabando la serie que estamos por terminar este domingo, de Jesús enséñanos a orar, vamos a estar abundando en todo esto de los discípulos. Y uno de los temas que voy a abordar al inicio como manera de introducción va a ser el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Mucha gente que está dentro de las iglesias no han nacido de nuevo y simplemente son simpatizantes, pero no son discípulos porque no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, sus vidas no están siendo transformadas. Cuando tú naces de nuevo, y esto lo voy a enseñar en la nueva serie, cuando tú naces de nuevo, vienes a Cristo, eres nueva criatura. Ahora el Espíritu Santo ya está en ti y mora en ti, Él te ilumina, Él te guía a toda verdad. Y es ahí donde empieza la transformación. Todo discípulo de Cristo que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador va a pasar por este proceso de transformación, y esto significa la santificación. La santificación es progresiva, vas avanzando, día a día vas santificando tu vida. No te vas quedando en el mismo lugar. Entonces la palabra de Dios no solamente te informa, te transforma. Dios quiere llevarte más allá. Dios no quiere que te quedes como estás. Imagínate, si hay áreas en tu vida en las cuales aún estás batallando y no las rindes al Señor, esas áreas no están siendo transformadas. Y Dios quiere transformar esas áreas en tu vida. ¿Y cómo va a suceder eso? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Dios no quiere de que tú continúes igual y te saques de tu mente esa idea de es que yo soy así. No, Dios quiere transformar tu vida. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Porque imagínate si a Pablo, si Pedro hubieran tenido ese pensamiento, es que yo soy así, yo nunca voy a cambiar. Pues Pedro hubiera cargado el cuchillo a todas partes donde iba y no hubiera escribido primera ni segunda de Pedro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos pasaron por una transformación y la palabra de Dios los transformó. Entonces hemos aprendido cómo fue dada la Biblia, quién la inspiró, cómo se formó el canon de la Biblia, de qué manera transforma la palabra al hombre de Dios, ¿verdad? Esa transformación, la palabra que transforma, lo que estuvimos viendo en 2 Timoteo 3:16. Y ahora surge otra pregunta, ¿no? Entonces, todo esto que hemos aprendido, ¿para qué me sirve? Todo esto que yo he aprendido, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que yo crea que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Y para qué me sirve que yo crea que la Biblia fue dada a nosotros por medio de la voz audible de Dios, por medio de ángeles, por medio de visiones, por medio de profetas, por medio de apóstoles, por medio de Cristo Jesús, por medio de la inspiración? ¿De qué me sirve todo esto? ¿Qué beneficio eso va a traer a mi vida? ¿Qué beneficio? ¿Qué va a suceder conmigo? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Sí? La buena noticia es la siguiente, y es que hay muchas ventajas que se pueden obtener cuando dedicas tiempo tú a la lectura de la palabra del Señor y cuando yo dedico tiempo a la lectura del Señor. En una ocasión un hermano nos enseñaba y nos decía que la palabra es la que nos prepara para la adoración. Sí, la palabra te prepara para cuando tú llegues el domingo ya vengas con el corazón dispuesto a adorar a Dios y tu corazón y tu vida exploten en adoración a Dios, porque ya te preparó la palabra. En esta semana, ¿cómo Dios te viene hablando? ¿Qué Dios te ha enseñado? ¿De qué manera te habló Dios? ¿Qué palabra te está ministrando el Señor en este día? ¿Está sucediendo eso? Sí, no. ¿Por qué no? Porque tal vez no estás leyendo la Biblia, porque no estás buscando a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hay beneficios que obtenemos cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y esto es algo individual, y es aquí donde vamos a ver en este día la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Salmos 19, versículo 7 al versículo 11. Vamos a estar brevemente viendo así estos pasajes y vamos a ver lo que aquí nos enseña. Desde versículo 1 al versículo 6 está hablando de las obras de Dios, el testimonio de Dios, y del versículo 7 al 11 nos está hablando de su palabra. Y es aquí, vamos a leer esto. ¿Estamos ahí? Dice: la ley de Jehová
es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Esta es la suficiencia de la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas cuando tú empieces a leer la Biblia, te tienes que hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, el Salmos 19, ¿quién lo escribió? Y aquí en todas la mayoría de las Biblias, arriba, sí, está una descripción y dice posiblemente las obras de Dios y su palabra, y luego dice al músico principal, y cada vez que tú ves esta parte que dice al músico principal, se está dirigiendo a Dios mismo, ¿sí? Al músico principal, a Dios mismo, y luego dice Salmos de David. ¿Quién escribió Salmos 19? El rey David. El rey David, inspirado por Dios, está escribiendo este salmo en estas palabras y nos está declarando la suficiencia de la palabra. Entonces, ahí ya contestamos una pregunta, ¿verdad? ¿Quién escribió este Salmos? David. Ok. Cuando tú leas un libro de la Biblia, digamos, por así decirlo, que quieres leer Primera de Juan, ¿no? ¿Quién escribió Juan? Y te pones a investigar. Gracias a Dios hay Biblias de estudio. Y ahora en las Biblias de estudio ahí te empieza a dar un poquito de introducción en cuanto a la carta. Y a veces te desglosa los puntos principales del tema en el que está tratando el apóstol en ese tiempo o el autor de la carta. ¿Sí? Entonces eso es bueno porque te ayuda. Te dice que fue escrita tantos años después de Cristo, que el autor, el que escribió el libro fue Juan, y te empieza a dar un poquito de datos en cuanto a la vida de Juan. Si tú no tienes una Biblia de estudio, te recomiendo que te compres una Biblia de estudio. La que yo tengo es la Scofield, es la Biblia que a mí me recomendaron, uno de los pastores. También la Thompson, me gusta la Biblia Thompson, es la que tengo. Y bueno, ya hay más Biblias, gracias a Dios, buenas, ¿sí? Hay otras Biblias de otros pastores que tienes que tener mucho cuidado, porque lo que puede pasar es de que te dejes llevar por el comentario que está diciendo ese cierto pastor o autor, y a veces le ponen de su cosecha, y desafortunadamente muchos hermanitos le hacen más caso a lo que dijo el autor o el pastor que a lo que está en la Biblia. Y ese autor o pastor está distorsionando el mensaje. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Me reservo nombres para no entrar en polémica, pero hay muchas personas que se dejan llevar por este tipo de gente que ya tiene sus Biblias de estudio y ahí meten sus ideas que van en contra de los principios de la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema más adelante a tratar en cuanto a falsos maestros y falsos profetas. Muy bien, entonces te puedes hacer este tipo de preguntas y empiezas a decir, oye, pues lo escribieron en tal época, en tal ciudad. En este caso, ¿a quién se está dirigiendo la carta? Bueno, digamos, Primera de Juan, sí, se está dirigiendo a la iglesia de Cristo, y ya vimos Primera, Segunda y Tercera de Juan, sí. Digamos, otra carta, por ejemplo, Efesios, fue escrita a la iglesia de Éfeso. Para que tú sepas un poco más de cómo inició la iglesia de Éfeso, tienes que ir al libro de los Hechos, para que veas cuándo nació esa iglesia, qué sucedió en ese momento, cómo estaba la cosa en ese tiempo. O sea, todo este tipo de información te ayuda, ¿me entiendes? Para que cuando vengas a leer la Biblia, entonces logres comprender lo que Dios está hablando en ese punto. Entonces, aquí vamos a empezar a ver estos diferentes puntos. Por ejemplo, del versículo 7 al versículo 10 tenemos 5 nombres para la escritura. Tenemos 5 nombres para la escritura, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la Biblia? En estos versículos del 7 al 11 nos dicen cuál es el propósito de la Biblia.
¿y de qué manera me sirve la Biblia? ¿Y por qué es importante que yo tenga que leer la Biblia? ¿Y por qué yo tengo que todos los días, día y noche, meditar en la Biblia? Vamos a ver todo eso. Entonces, del versículo 7 al 10 nos da 5 nombres para la escritura. Estos 5 nombres se le conocen como sinónimos. El primero es ley. ¿Sí? Ley. Aquí lo vemos. La ley de Jehová es perfecta. Ley es la primera. La segunda es testimonio. Testimonio. La tercera es mandamiento. La cuarta es precepto. Y la quinta, juicios. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Vuelvo a leer. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la que destila panal. Muy bien. Entonces, en estos versículos encontramos que hay 5 nombres para la escritura. Y la primera es ley, testimonio, mandamiento, precepto y juicios. Cada uno de estos es sinónimo de la palabra de Dios. Ya vimos cómo en el Antiguo Testamento los santos de Dios se referían a las escrituras y cómo aún en el Nuevo Testamento hablaban las escrituras de los profetas. Estuvimos viendo todo eso, ¿verdad? Entonces, estas palabras son sinónimos de la palabra de Dios. Cada uno de los sinónimos tiene una función específica. Ahora, vamos a observar ahora estos 5 adjetivos. 5 adjetivos que describen los términos particulares para la palabra de Dios. ¿Qué es un adjetivo? Te puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo es una palabra que describe o califica un sustantivo. Persona, lugar, cosa o idea. Te da información adicional sobre sus características. Esto es un adjetivo. Entonces, estamos desglosando este pasaje, ¿ok? Estamos haciendo un poquito de hermenéutica. Estamos viendo un poquito cómo desglosar un tema. Es brevemente. No lo estoy tratando de hacer tan complicado, pero más o menos para que ustedes se den la idea cuando estudien la Biblia. ¿Me entiendes? Fíjate, ¿cuáles son estos adjetivos? Bueno, es perfecta, es fiel, son rectos, limpios, verdad. Estos adjetivos describen, ¿sí?, características, te dan más información adicional del sustantivo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, es perfecta, es fiel, son rectos, son limpios, son verdad. ¿Sí los ves? Entonces, bueno, aquí brevemente ya tenemos nuestro bosquejo, ¿no? Ya tenemos el tema, ¿sí? Ya tenemos el tema. Ya pusimos la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en el corazón. Ese es nuestro tema. Ya empezamos a desglosar este punto. Ya vimos lo que son los sinónimos y los adjetivos para la palabra que estamos viendo. Ahora, una vez que ya tenemos esto, pues empezamos a desglosar cada uno de esos puntos. A mí, no sé cuántos de ustedes conocen el queso Oaxaca. Ese es el que se deshebra. Y entre más le jalas, más lo vas deshebrando, pues más va saliendo la tirita del queso, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, a mí me gusta ese queso. Yo de chiquito me agarraba el queso y estaba así jugando, ¿verdad? Hasta incluso una vez me andaba ahogando con el queso que no lo mastiqué bien y mi prima tuvo que intervenir para salvarme la vida y darme primeros auxilios, metiéndome el dedo en la garganta para sacarme el queso. ¿Verdad? A ver si me está escuchando, se va a reír de mí. Será, ay Vic, siempre tengo que ayudarte, mi prima Mari. Entonces, vamos desglosando el texto, lo vamos quebrando, vamos profundizando en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Recuerda que la palabra de Dios no solamente te informa, te transforma. Dios quiere transformar tu vida. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Dios quiere transformarte. Es como alguien dijo, ¿verdad? Que Dios te hace nueva criatura. Te quita lo viejo, pero no lo feo. Dios te transforma. Ahora, vamos a empezar a ver estos puntos que acabamos de ver, ¿no? Entonces,
La palabra de Dios, este es el propósito. Vamos a estarlo viendo. La palabra de Dios, Salmos 19, versículo 7, vamos a leerlo otra vez. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El primer punto, la palabra de Dios restaura el alma. La palabra de Dios restaura el alma. Aquí lo dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, viendo lo que acabamos de ver, dice la ley de Jehová. Cuando vemos aquí en este punto que dice la ley, se está refiriendo a la Torá. Recuerda que David fue el que escribió Salmos 19. David para ese tiempo no tenía la Biblia completa como tú y como yo. Entonces David, cuando se está refiriendo a la ley de Jehová, se está refiriendo a la Torá. La Torá es una palabra en hebrea que significa instruir. ¿Eso es lo que significa Torá? ¿Sí? La Torá se está refiriendo al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces David se está refiriendo a la ley, a la Torá. Esta ley se escribió aproximadamente 1400 años antes de Cristo. La ley de Jehová, ¿sí? La ley para la vida, la regla para la vida. Entonces, cuando la palabra de Dios es mencionada como ley, esto significa que es la norma o el estándar con la que cada acción es medida. Esto significa que es la norma o el estándar con la que cada acción es medida, la ley de Jehová. Entonces David se está refiriendo al Pentateuco y David está diciendo que esta ley, la palabra del Señor, tiene el poder para restaurar el alma. Ahora, nosotros ya tenemos la palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia completos. David en ese tiempo no. Por eso es que se está refiriendo a la ley. Entonces, esta ley, la palabra, desde Génesis hasta Deuteronomio, y ahora nosotros teniendo desde Génesis hasta Apocalipsis, es perfecta, que transforma tu alma, restaura tu alma. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Restaura nuestra alma, ¿sí? Cuando dice la ley de Jehová, pues le está dando el mérito y le está dando la gloria a Dios que inspiró la Biblia, que inspiró la ley. Porque ¿de quién es la ley? Pues es del Señor. Del Señor. En todos los años, las épocas, las décadas, etcétera, los siglos, los hombres han inventado sus propias leyes. Algunas son sabias, otras sí son tontas. Es como aquí en Colorado, ¿no? Tenemos un gobernador que nada que ver. Y saca cada ley que a veces dices, qué tremendo este hombre. Señor, ten misericordia de esa persona, ilumínala. Nuestro trabajo como cristianos, como discípulos de Cristo, es orar por los gobernadores. Es pedir, Señor, tú los tienes ahí, ilumínalos, Padre. Porque sus decisiones nos pueden afectar a nosotros. Es como recientemente creo me comentaban que el gobernador de aquí de Colorado va a pasar una ley que si los pastores no quieren casar a parejas del mismo sexo, los van a censurar, los van a meter a la cárcel. Tú dices, qué tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Bueno, muchos hermanos, posiblemente, Dios guarde la hora, pero nos vamos a negar a todo eso. Porque nosotros tenemos que obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces es tremendo todo eso. Entonces, la gente inventa sus propias leyes, algunas tontas, pero la palabra del Señor no es así, es diferente.
La palabra del Señor tiene un propósito: restaurar el alma. Entonces la ley es de Jehová, la ley es de Dios, ¿sí? Las leyes de los hombres van en contra de lo que Dios dice. Pero la ley de Dios no es hecha por hombres, es de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Amén. Amén, échale, hermano. Díganoslo de memoria. Sí, es bueno. Eso significa que nos lo estamos memorizando. Lo estamos repitiendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, corregir, etcétera, etcétera, hermano. etc, etc, etc. O sea, fíjate, entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Perfecta. La palabra hebrea es temimá, temimá. Y esto significa que es íntegra, que está completa, sin tacha. ¿Ves? La palabra de Dios es íntegra, o sea, por eso dice el apóstol Pedro, decía en Primera de Pedro, capítulo 2, decía él, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A los bebés, las mamás les dan fórmula. Entonces los niños pues crecen gigantones, pero muchos de ellos son enfermizos. Enfermizos. Y porque la mamá no le quiere dar pecho, no quiere amamantar el niño, le da fórmula, se le hace más fácil darle fórmula. ¿Qué sucede con este niño? Se estriñe, le dan cólicos en el estomaguito. Esos son las causas, esos son los síntomas que cuando una madre le da fórmula a un bebé. Pobrecito niño está llore y llore y llore porque su organismo apenas se está adaptando a ese tipo de bebida. Pero cuando el niño toma la leche directamente, ¿sí?, de la mamá, es un deleite. Ese niño hasta duerme, ronca el bebé, bien a gusto, porque está satisfecho con la leche materna. Entonces Dios nos dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es íntegra. O sea, la leche materna, en este caso, contiene todos los nutrientes que ese niño necesita para crecer sano y fuerte. Entonces la palabra del Señor está diciendo que es perfecta, y esto significa que es íntegra, que está completa, que te ayuda en tu crecimiento, que te ayuda en tu desarrollo. No tiene tacha alguna, no tiene equivocación. O sea, esto es lo que Dios está diciendo sobre su palabra. Entonces esto nos da a entender que el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí?, está completa. La palabra de Dios está completa. Y esta palabra tiene un propósito: restaurar tu alma y restaurar mi alma. ¿Ves cómo viendo estos puntos nos ayuda bastante? Fíjate, el alma es la parte del ser humano, y en el alma están tus pensamientos, tus sentimientos, tus elecciones, tus gustos, en el alma. Entonces, sin Cristo, nuestra alma se dejaba llevar por sus emociones, por lo que pensaba, por lo que elegía. ¿Ves? Y cuando venimos a Dios, es ahí donde empieza el proceso y empezamos a vivir esta transformación. ¿Cuántos de ustedes se han visto atrapados en el dilema de que ya no puedes pecar a gusto? El que era mi pastor y que fue mi guía en un tiempo,
siempre me volteaba a ver cuando estábamos en un estudio bíblico y luego me decía, Vic, ¿verdad que ya no podemos pecar a gusto? Y yo, ya no, ¿para qué vi del estudio? Ya no, ya párale, ya no diga más. Y es verdad, ya no puedes pecar a gusto. Ahora, es normal que como nuevos cristianos, pues venimos con malos hábitos del mundo. Algunos todavía les gusta tomar, otros todavía fuman, otros todavía dicen malas palabras, otros todavía traen la música del mundo a todo volumen. Es normal, no hay por qué espantarnos. Están en el proceso. No porque veamos que un hermano llega así todo alterado, ¿no? Pues no lo vamos a recibir, no, al contrario, pues ven, porque pues este es el propósito, que vengas a equiparte para cómo vas a vivir allá afuera, ¿no? Entonces, todos nosotros venimos con cosas del mundo. Algunos, nuestra alma fue golpeada muy fuerte desde nuestra infancia. Algunos tal vez les tocó trabajar desde niños. Algunos sufrieron abusos. Tantas cosas que han lastimado tu alma. Ahora, vienes a la Biblia, vienes a Dios y empieza ese proceso en el cual el Señor restaura tu alma. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra lo más profundo de tu corazón. ¿Ves? Entonces nos está diciendo que la palabra del Señor, la ley del Señor, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros somos seres diferentes a los animales. Los animalitos no tienen alma, ellos viven por instinto. Cuando los animales mueren, pues ellos, ¿verdad?, regresan a la tierra, no tienen alma. O sea, si mi Firulais me abandonó, pues ya ahí quedó, cumplió con su propósito. Pero no es como yo. No, cuando llegue al cielo va a estar ahí mi Firulais esperándome. No, cumplió su propósito, que Dios me permitió tener a mi perrito Asher, ¿verdad? Mi nene Asher. Y sí, quise mucho a mi perrito, pero ya cumplió su propósito. Pero nosotros somos diferentes, porque Dios nos puso un alma. Y es ahí donde Dios, cuando un hombre o una persona muere, su alma va a quien la dio, va arriba, donde tiene que rendir cuentas a Dios. Los animalitos no. Imagínate, si mordieron a alguien, fue su instinto. No van a ir a pagar porque mordieron a alguien, ¿no? Pero nosotros sí. Entonces, tenemos un alma y esa alma es restaurada por medio de la palabra de Dios. ¿Lo ves? Dios nos creó y nos dio un alma, pues, para poder relacionarnos con Dios por medio del Espíritu. Cuando tú decides pecar, es por tu propio gusto, por tu propio instinto, pero eso te hace sentir triste. Pero la palabra de Dios, aún aunque hayas pecado, te restaura el alma, te quita la culpa, te quita el dolor. Qué bueno es el Señor, ¿no? Entonces, por eso nos está diciendo que es perfecta, que transforma al alma, ¿no? O sea, transforma. Y esta palabra es restaurar. Y esto es hermoso, porque ¿sabes qué significa esta palabra de restaurar? Significa que te reanima. Te reanima. Te reanima. Y la más común que estamos viendo, te transforma. Te transforma. ¿Qué nos habla esto? Que la Biblia te cambia desde lo más profundo. Entonces imagínate, la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que convierte el alma. Te reanima
te vuelve a la vida, te da esperanza. ¿Por qué crees que es importante que leamos la Biblia? ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Yo sí. ¿Alguna vez te has sentido triste? Yo sí. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado? Yo sí. ¿Frustrado? Yo sí. Pero ¿quién es el que va a cambiar esa parte en tu vida? Dios en su palabra. Te va a reanimar. Que tu novia te dejó, vea la palabra. Vea la palabra. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios convierta tu alma. ¿Sí? Esto es hermoso, ¿verdad? Esto es una maravilloso. Luego vamos a ver el siguiente punto. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es hermoso, porque el testimonio de Dios, como lo dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo lo vas a empezar a ver? ¿Cómo vas a empezar a ver tu alma transformada? Bueno, que te hace sabio. Te restaura, te reanima, te da esperanza. Y ahora viene el propósito de ella, que es que te hace sabio al sencillo. Ahora, aquí está hablando, ¿sí?, el testimonio. Y testimonio significa testigo, ¿no? En el hebreo significa testigo. Bueno, ¿y quién es el testigo? Pues Dios. Dios es el testigo, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, es seguro, ¿sí? Es fiel, es seguro. Por eso dice, el testimonio de Jehová es fiel, y esto es lo que significa fiel, seguro, ¿no? Eso es lo que significa la palabra. Implica firmeza, confirmación, respaldo. La palabra fiel, esto es lo que significa: firmeza, confirmación, respaldo. Y es fiel. O sea, esto nos habla que es seguro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nos está diciendo que todo lo que Dios dice es correcto, es seguro, es confiable. Es correcto, es seguro, es confiable. Ay, gracias Dios por tu palabra. Dame más hambre de ti. Dame más, despiértame en la madrugada, Señor. Dame más hambre de ti. ¿Sí? Esto lo está diciendo el Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto que sucede? La palabra es segura, es confiable, ¿sí? El mandamiento del Señor es fiel, es seguro, se puede confiar en ello. Y ese es el propósito que nos dice: hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y esto es interesante, porque la palabra sencillo en el hebreo tiene un significado, y sin ofender a nadie, para que ninguno de nosotros se ofenda, significa ignorante. Significa tonto. Ay, gracias, Señor. Yo sin ti estoy así. Un ignorante, un tonto. Por eso Proverbios, ahí habla, creo fue Salomón que escribió ese proverbio, y ahí dice: ¿cómo no le hice caso a los que me instruían, a los que me hablaban?
No les hice caso. ¿Qué estaba diciendo ahí Salomón? Es que fui un tonto. Fui un ignorante. Si hubiera hecho caso, me hubiera evitado todo eso. El dicho popular del mundo es: nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero la palabra te hace sabio. ¿Ves? Hace sabio al sencillo. O sea, no, Dios no nos está diciendo que somos sus hijos preferidos. Dios nos está diciendo nuestro estado sin Él. Somos ignorantes, somos tontos. Está refiriéndose a una persona que no tiene la facultad, que no tiene la capacidad de discernir. Es como un adolescente, un jovencito. Le dices: es que no, eso no te conviene. Es que yo quiero ir. Es que yo tengo que ir. Y se aferra. ¿Por qué le pasa? Porque es sencillo. No logra comprender el peligro. ¿Sí? No logra comprender. Aún es un tonto. Y todos pasamos por esa etapa. Entonces, fíjate cómo nos está diciendo el Señor. O sea, estas personas no tienen la facultad, no tienen la capacidad de discernir o entender la realidad en la que vive. Yo pienso que yo me identifico con eso, porque no lo sé todo y he cometido errores. Ahora, si vengo a la Biblia, tengo tiempo con Dios, el Señor me empieza a transformar. Por eso dice que Dios puede hacer sabio al más joven que al más anciano. Por eso es que hay jovencitos que son bien sabios. ¿Y por qué son sabios? Pues porque leen la Biblia. Y los ves chiquitos, jovencitos. Y ves otro de 50, 40 años y nomás no le entra nada. Y ya está viejo y viejotón, ¿no? Pero bueno, así pasa cuando sucede. Y eso pasa con todos. A veces pensamos que lo sabemos todo. Todos. Y que todo lo puedo hacer yo a mi manera. Pero la Biblia no nos está dando un halago. Nos está diciendo ignorantes. O sea, la Biblia, la Escritura, la ley, el mandamiento, tiene el poder para convertir mi alma y hacerme sabio. O sea, si vivo en la ignorancia, si hago cosas por mi instinto, el Señor tiene el poder por medio de su palabra para transformarme, para que ya no sea la misma persona. ¿Ves? Por eso el verdadero cristiano que ha experimentado el nuevo nacimiento es un discípulo de Cristo. Va en progreso, va avanzando, va hacia allá arriba. Pero los simpatizantes no, ellos no. Eso lo vamos a aprender cuando veamos la nueva serie de discípulos. ¿Están preparados para esa? Hay que oren mucho por mí, para que Dios me dé la guianza para poder desarrollar esta serie y para que sea de edificación para todos. Para que si alguien dice: es que yo pienso que soy un simpatizante, pues vamos, conviértete a Cristo. No seas del montón. ¿Sí? Por eso está diciendo acá, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos. En el siguiente versículo. ¿Sí? El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que hacen sabio al sencillo. ¿Sí? Hacen sabio al sencillo. Ahí mismo en el versículo 7, que me cuatrapié, dicen los del norte, con mis lentes. Dice: son rectos que hacen sabio al sencillo. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que es capaz, la Biblia, es capaz de tomar a personas que no tienen la menor idea a dónde van, a dónde se dirigen, y Dios los convierte en personas sabias. Dios los convierte en personas sabias. Desafortunadamente, en la actualidad, pues la gente se cierra a todo esto. Se cierra al que tener
tiempo con Dios, con la Biblia. Es que, yo no tengo tiempo, hermano. Es que yo no le entiendo, hermano, así como usted yo no le entiendo. Bueno, es que Dios no nos está llamando a entenderlo por el momento. Es que cuando tú te expones a la palabra del Señor, Él empieza a hacer esa obra en ti. Pero lo tienes que leer. El mandamiento de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa esto? O sea, que le da sabiduría. Nadie es experto en todos sus días. Nadie es experto. Yo no soy experto. Yo no lo sé todo. Yo aún necesito dirección en ocasiones. Gracias a Dios tengo un pastor. A veces yo le llamo al pastor John, y le digo: oye, pastor, no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda? Evidentemente voy a Dios primero, pero a veces acudo a Él también y Él me da dirección. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Hacernos sabios. Para los griegos en los tiempos de la Biblia, la sabiduría consistía en el saber. Pero para los hebreos la sabiduría consistía en el hacer. Entonces, la sabiduría de Dios te da la facultad en cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Entonces, la palabra del Señor hace sabio al sencillo, al tonto, al ignorante. O sea, esto está hablando de transformación. Gloria a Dios, ¿no? Por eso en Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. O sea, seríamos los más tontos, ¿verdad? Que somos sabios, pero no hacemos nada. Ahora te hago la pregunta: ¿has experimentado la palabra de Dios en tu vida? ¿Has experimentado esto que brevemente acabamos de ver? Gloria a Dios, ¿no? O sea, Dios no nos quiere dejar igual, ¿ves? Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Cuántos queremos más? Lee tu Biblia. Métete con Dios. Lee la Biblia. Sí. Ahora vamos al siguiente punto. El versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por eso David expresaba: has cambiado mi lamento en danza. Por eso a ti cantaré gloria mía, decía David. ¿Podemos ver esto? O sea, la palabra te convierte, la palabra te restaura, la palabra te hace sabio y ahora te alegra el corazón. Te alegra el corazón. Y aquí vemos otra descripción. Recuerda, sinónimos de los nombres de las escrituras: mandamientos. Y aquí significa preceptos. Y estos son las reglas de Dios, son sus órdenes, son sus declaraciones, son sus principios. Son los principios de Dios, son sus declaraciones. ¿Qué es un principio? Bueno, es lo que rige tu conducta. Un principio. Por ejemplo, si tienes reglas en tu casa, ¿no? Que la regla es: cuando estés en la mesa, antes de comer, te vas a lavar las manos, y ya en el momento que estás en la mesa, ya no agarras el celular. Es un mandamiento. Y es la regla en tu casa. Y todos la tienen que hacer. Bueno, ese es un precepto. ¿Sí? Es un mandamiento. Por eso Dios dice, ¿sí?,
que por sus frutos nos iban a conocer. ¿Qué frutos estamos dando, no? ¿Estamos siendo transformados o no? Ahora, el mundo tiene sus mandamientos, el mundo tiene sus preceptos. El mundo te dice, solo vives una vez, ¿no? Salió en aquellos años salió la palabra YOLO, ¿no? Solo vives una vez. Date el gusto, disfruta, vive la vida. Eres joven. Ten muchas mujeres, ten muchas novias. No te cases, joven. Eso es lo que el mundo te empieza. Esas son sus cosas, sus preceptos del mundo. Nosotros no nos dejamos guiar por lo que el mundo dice. No son nuestra guía, no son nuestra regla. Eso nunca va a traer satisfacción a nosotros. ¿Sí? Por eso está diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué significa rectos? Que en el hebreo significa que es derecho, equidad, justo, correcto, convenientes. Ese es el significado. Lo vuelvo a repetir. Derecho, equidad, justo, correcto, convenientes. En pocas palabras, son reales en todo lo que afirman. Nunca se contradicen, nunca están fuera de su contexto. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué significa eso? Que te colocan, la Biblia, la palabra, te coloca en la dirección correcta para que no camines sin rumbo. Yo no sé si alguna vez te has sentido confundido, dices, no sé qué hacer, cuál es el propósito para mi vida, qué hago. Bueno, lo vas a descubrir cuando leas la Biblia. Porque los mandamientos de Jehová son rectos. O sea, que nos ponen y nos enfocan en lo valioso. ¿Cuál es el resultado de estos mandamientos? Que te alegran el corazón. Te alegran el corazón. El otro día fuimos a la tienda cristiana Mardel y andábamos ahí viendo entre los libros, las cositas y eso. Y fuimos a la sección de las Biblias. Yo y mi hermano estábamos viendo las Biblias, ¿no? Y cuando estoy con mi hermano y están otras personas más adelante viéndonos. Cuando veo una Biblia yo que bueno, ya la tengo, pero la vi ahí en el librero, cuando la vi la agarré y me emocioné, dije, aquí la tiene, ¿no? O sea, fue mi reacción, ¿no? Y se me queda viendo mi hermano así como que, ¿y este loco qué trae? Y la gente de enfrente también se me quedan viendo, ¿y este loco qué trae? Le digo, es que es la Biblia, Dake, no inventes. Le digo, bueno, yo la tengo, pero quiero volverme a comprar otra. ¿Qué me pasó? No sé, me emocioné. Digo, ya la tengo, pero quiero otra. Digo, porque cuando me meto a estudiar, no sé, a mí me gusta. No me aburre. Sí, de repente no te voy a mentir, se me cansa la vista, se me nubla la mente y pues ya me pongo a hacer otras cosas por un ratito para distraer mi mente y vuelvo a estudiar. Pero a mí me gusta. El viernes pasado que fuimos a la corte a traer un documento y estoy ahí, llegamos y se tardó media hora la persona porque salieron en el lonche y digo, ¿qué hago? Está aburrido aquí. No, pues que agarro mi teléfono, abro la Biblia y me pongo a leer. No, y yo estaba adorando a Dios en mi mente. Padre, gracias Señor, gracias Padre. Estoy leyendo Romanos y estoy leyendo Romanos 3 y 4. Digo, ay Señor, gracias Padre. Porque ahí yo estoy, a mí me está trayendo esa alegría. Yo en ese momento yo le estoy dando alabanza al Señor. Esto es lo que la Biblia produce. Te da alegría en tu corazón. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, soy un loco yo. ¿Has experimentado eso? ¿Tanta alegría cuando lees la Biblia? ¿Has experimentado esa alegría? Vamos a ver un ejemplo de este gozo.
Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Vamos a leer. Vamos a ver este ejemplo brevemente. ¿Estamos ahí? Lucas 24, versículo 13 dice. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Vamos a leer. ¿Estamos ahí? Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás tristes? ¿Ves? Jesús nota nuestra tristeza. Jesús nota lo que nos pasa. Versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Cómo no hallaron su cuerpo? Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Dice, y le reconocieron más, él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? O sea, ¿no estábamos alegres? ¿Sí? O sea, en un momento todo cambió. En un momento todo cambió. Qué hermoso es esto. Hay alegría que viene al corazón cuando tomamos la Biblia en serio. Esto no se puede experimentar de ninguna otra forma, solamente a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Ya vamos finalizando, vamos al Salmos 19. Salmos 19. Y vamos a ver el otro punto. ¿Sí? Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es un precepto? Bueno, viene de la misma idea, ¿verdad? Orden, decreto. Y aquí usa una palabra sinónima. Usa una palabra sinónima, ¿no? De testimonio, de lo que ya nos estuvo hablando anteriormente. Entonces los preceptos, los mandamientos son órdenes o decretos divinos. Órdenes o decretos divinos. Nos enseña lo que debemos
y lo que no podemos dejar de hacer. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que el mandamiento de Dios no es una sugerencia, no es algo que está sujeto a tu discreción, no. No es algo que está puesto a tu discreción. Hay consecuencias negativas cuando las desobedecemos, pero también hay consecuencias positivas cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque el precepto de Jehová es puro. ¿Y qué significa eso? Pues que no tiene impurezas. O sea, que la palabra de Dios es clara. Mucha gente dice, ay, la Biblia es muy confusa. ¿Por qué? Pues porque no quieren aceptar el mensaje. Pero Dios es el que alumbra los ojos. Dios alumbra los ojos. ¿Sí? Ahora, si tú le preguntas a alguien, oye, pues ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Mucha gente va a decir, es que es culpa de Dios. Si Dios fuera bueno, no estuviera sufriendo a la gente. O no les pasara todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué pasa todas estas cosas en la vida de la gente? Bueno, porque ignoran a Dios, ignoran la Biblia y viven en oscuridad. Y eso los lleva a vivir en confusión. Pero ¿ves cómo alumbra los ojos? Dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se deben discernir espiritualmente. Dice la Biblia en Juan 3 que igual los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a ver el siguiente punto. La palabra de Dios, sí, establece temor. Y aquí lo vemos, ¿verdad? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto nos habla de reverencia. La reverencia, la pureza que tú debes de tener con Dios. Eso es el temor, reverencia. La reverencia que debes de tener con Dios. El temor del Señor es limpio. Esto se refiere a la reverencia que se establece en el corazón de las personas que buscan una relación personal con la fuente del temor, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque la reverencia marca los límites en cuanto a las cosas que quieras hacer. Y esto es una reverencia limpia, es una reverencia pura. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que como el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre, esto nos da a entender que como nuestro corazón está siendo transformado, esto nos da a entender que ahora, sí, está naciendo en mí ese deseo de agradar a Dios con mi vida. ¿Lo ves? Dios pone ese deseo de que ahora tú quieras agradarle a Dios. Si tal vez antes te juntabas con tus amigos y te echabas un cartón de cervezas o te fumabas unos cigarros ahí con tus amigos, etcétera, pero ahora ya no te sientes a gusto haciendo lo mismo, eso significa que el temor de Dios está en tu corazón y que ahora tú le quieres agradar a Él. ¿Lo ves? ¿Qué significa esto? Que tu vida está siendo transformada. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, o sea, tu vida está siendo transformada, porque lo que quieres hacer tú es agradar a Dios, y esto es el temor a Jehová es limpio, o sea, es una rendición total. Tú quieres agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Por eso tenemos que esforzarnos. Ahora, entre más conozcas de Dios, más vas a vivir una vida limpia. Evidentemente vamos a pecar en algún momento porque nadie es perfecto, pero vas a volver a la fuente, vas a volver a Dios, vas a confesar tu pecado, porque lo que quieres hacer es agradar a Dios. ¿Ves? Ahora, hay personas que dicen, eso no te preocupes. Bueno, la Biblia sí nos dice, ¿no? Que el temor del Señor, ¿verdad? Y nos dice que horrenda cosa es en caer en manos de un Dios vivo. O sea, cuando jugamos, Dios dice, ok, venga para acá. Ahora sí, voy a tratar contigo.
Y nadie quiere estar en esa posición, ¿va? Nadie quiere estar en esa posición. Entonces, ¿qué nos dice? Que el temor del Señor, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Permanece para siempre. El temor del Señor se va a ir mostrando cuando nos arrepientamos, nos rindamos a Él en totalidad y tengamos ese deseo de agradarlo a Él. Ahora la pregunta es, ¿tenemos el temor del Señor? Amén. Señor, queremos agradarte, perdónanos si hemos pecado. ¿Ves? ¿Qué tengo que hacer si estoy batallando en alguna área de mi vida? Pues rendirme a Jesús, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, agradeciéndole a Él que murió por mí en la cruz y tener la paz de que Él me perdona cuando yo peco. ¿Ves? Todo esto sucede cuando lees la Biblia. Vamos a ver otro. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Sí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 9. Los juicios del Señor son verdaderos, son justos. O sea, da un veredicto, da un decreto, da una sentencia. El juicio de Dios. Y nos está hablando de verdaderos. ¿Qué significa verdaderos? Fidelidad, firmeza, confiable. Son justos. ¿Y qué nos da a entender esto? Bueno, dentro del corazón de todos nosotros existe ese sentimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es justo y lo que es injusto. Dios puso en nuestro corazón, en nuestro ser, el deseo de justicia. ¿Sí? Por eso es que cuando vemos una injusticia, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron el otro? Reaccionamos de una manera natural, ¿no? Porque vemos que está la palabra del Señor estando en nuestro corazón. Por eso es que los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. ¿Qué nos da a entender esto? Que la palabra de Dios nos da la seguridad necesaria para enfrentar las diferentes situaciones en nuestras vidas. Nos enseña que con Jesús tenemos un buen futuro. Él es el juez, Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo. Él da el veredicto final. A Él pagará a cada quien conforme a sus obras. Pero ¿ves cómo la palabra nos empieza a transformar? Y estamos pasando esa transformación. O sea, la Biblia no solo te informa, transforma. Se transforma. Transforma tu vida. Vamos a ver la siguiente, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. ¿Qué nos da a entender esto? Que la palabra del Señor trae satisfacción a nuestras vidas. Trae satisfacción a nuestras vidas. Que nos satisface más que las cosas terrenales. No sé si alguna vez has experimentado, ¿no? Todos, la mayoría tienen un iPhone. Cuando salió un iPhone, pues ¿qué dices? Ay, ya tengo el iPhone más nuevecito. Ya pasaron 2 años, ¿no? Bueno, yo todavía tengo el 14. Y ya considero mi teléfono viejito, ya quiero el nuevo. No te satisface. Pero la palabra de Dios sí satisface tu ser. Más que cualquier cosa terrenal que tú puedas tener. Entonces, la palabra de Dios trae satisfacción a tu vida. Trae contentamiento, trae alegría, te transforma. ¿Lo estás viendo? Ahora, versículo 11, ¿cómo dice? Además tu siervo es amonestado por ellos, ¿verdad? Dice, tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón.
En guardarlos hay recompensa. En guardarlos hay bendición. ¿Ves? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Guarda su mandamiento. Guarda sus mandamientos. ¿Sí? Por eso, ahora, cheque de esto, David está expresando esto y nos está diciendo, además tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay un gran galardón. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Ves? O sea, David aquí está expresando lo que él aprendió de la palabra, de la Torah, de la ley, y por eso está diciendo esto, ¿verdad? En guardarlos hay un grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué está a entender esto? Que David batallaba con soberbia. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Entonces, lo acabamos de aprender, ¿vieron? Todo esto sucede cuando tú vienes a leer la Biblia. Todo esto pasa cuando tú lees la Biblia. Ahora, ¿cuántas veces al día tienes que leer la Biblia? Al mínimo 2, en la mañana y en la noche. Tienes que pasar tiempo con Dios en su palabra. Ahora tienes que decirle al Señor, Padre, transfórmame. Yo quiero experimentar todo esto en mi vida. Ya no quiero ser el mismo. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame, Señor. Porque la palabra de Dios no solo informa, transforma. Nosotros queremos ver vidas transformadas. No queremos ver vidas religiosas. Estamos cansados de tanta religiosidad. Queremos ver vidas transformadas. ¿Cómo vas a ver la vida transformada? Cuando vengas y leas la Biblia. Así que descúbrelo por ti mismo. Busca a Dios, encomiéndate al Señor y pídele a Dios que te dé más hambre por su palabra. Díselo al Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Señor. Con esto concluimos el tema de esta noche. Vámonos a descansar. Vamos a orar. Padre mío, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que tuvimos, Señor, para poder convivir, aprender y ser, Dios, Señor, animados por tu palabra. Gracias te doy en esta noche, Señor, por lo que aprendimos, Dios. Padre Santo, que todo esto que aprendimos no solamente quede como información en nuestro corazón, sino que en realidad, Dios, seamos transformados por tu palabra. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos, Señor, ser transformados. Ayúdanos en nuestra alma, ayuda a nuestro ser, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, Padre, porque ahora eres tú el que nos guía a toda verdad. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos, amado Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes. Señor, sigue transformando sus vidas y sus corazones. Quita toda tristeza de ellos. Quita todo, Señor Dios mío, sentimientos de sus corazones y dales de tu paz. Permite, Dios, Señor, que cada uno de nosotros experimente la plenitud que encontramos en ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestro hogar, lleva con bien a mis hermanos. Cuídalos, Señor, de aquí al domingo, Dios. Guárdalos, Señor. Y que cada uno de ellos, Padre Santo, siga creciendo en el conocimiento tuyo, Padre. Te damos gracias en este momento, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.